debemos ser claros. En este caso, ¿cuándo intercede en lo que usted hace la pregunta? ¿Cuándo? En este caso, esta instancia establece un pronunciamiento, una resolución, cuando el país acreditado oficialmente lo pida. Y en este caso, los bolivianos en ningún momento acreditado como país miembro a través de la Cancillería no se ha presentado ninguna denuncia. Si presentan fundaciones, cientos de ciudadanos, organizaciones, ¿no interesa, no tiene el mismo valor que si lo presenta el Estado boliviano? Eso es lo que entiendo, no sé si me equivoco. Esa es la representación legal que establece en este caso como país miembro. Entonces, si sale una resolución del otro lado, no tiene el mismo valor. En este caso nosotros queremos manifestar con claridad, hay que hablar al pueblo boliviano, de que la CIDH, la Organización de Estados Americanos, en este caso asiste oficialmente a los países acreditados a través de su Cancillería. Y en este caso, ¿quiénes están gestando, en otras palabras, esa solicitud para que se trate el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional? Precisamente son dos fundaciones, y una de las fundaciones representa a la Fundación para la Democracia, que corresponde directamente a los demócratas. Estamos hablando de un partido político. Un partido político está representando a través de una fundación en el contexto internacional. No es una representación genuina de un pueblo a través de lo acreditado que es la Cancillería boliviana. Por eso yo decía con claridad de que esta instancia, cuando intercede, cuando el país lo denuncie, lo exija a través de su representación acreditada. Y en este caso en Bolivia está completamente claro la figura. Hay una sentencia constitucional que hace una interpretación que tiene relación directa con el Pacto de San José de Costa Rica, que a la vez de ser legal tiene legitimidad porque hay respaldo de organizaciones. Permítame, por favor, démosle la palabra a la diputada para que también podamos sostener un diálogo en base a lo que dijo. A ver, primero que, corrigiendo aquí al colega diputado, no existe una representación acreditada en el sistema de derechos humanos. El sistema de derechos humanos está configurado justamente para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder de los estados, sea este el que sea. Entonces, tener una representación acreditada por parte de la Cancillería, eso no está enmarcado dentro de lo que prevé la normativa de derechos humanos a nivel internacional. Segundo, sí tienen la OEA formas de hacer aplicar, ya sea en este caso la sentencia y la resolución de la CIDH. Incluso se puede prever una aplicación de la propia Carta Democrática por no cumplir con las obligaciones que tiene Bolivia como Estado ante la OEA. No es que nosotros cumplimos o no cumplimos, no es una cuestión de que haya una voluntad del gobierno o no de cumplir lo que la CIDH establezca, porque van a tener que respetarlo y van a tener que cumplirlo. Y eso más allá de cualquier interés político que puedan tener de por medio, porque somos parte del Pacto de San José, somos parte de la OEA y no podemos simplemente sustraernos de esa realidad. Creo que eso es muy importante para que la gente y la población entienda que no se necesita una acreditación especial y que sea la Cancillería la que interponga una demanda ante la CIDH. Más bien lo contrario, es para proteger de los estados, de ese abuso de poder que pueden hacer los estados. Y no es este el único caso, han ocurrido miles de casos que se han dado y se han sustanciado ante la CIDH justamente para proteger a esos derechos de los ciudadanos. Hasta de particulares. Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser un partido político, puede ser una fundación. Aquí no es una cuestión de... el sistema de derechos humanos protege a todos por igual. No ve si es una persona o es un colectivo o es una fundación o es un partido político, porque se pueden violar los derechos políticos de organizaciones políticas, de los ciudadanos en general, y en este caso además han cometido el Tribunal Constitucional una arbitrariedad inmensa al creerse con la competencia
de interpretar el Pacto de San José, que le corresponde a la CIDH y no le corresponde al Tribunal Interno. Sí le corresponde a los tribunales nacionales la aplicación directa del pacto. Eso evidentemente es correcto. Y se hace además ese control difuso de convencionalidad, pero no se puede convertir en el intérprete porque no emana de él esa propia norma. Entonces creo que eso es importante para que la gente conozca y entienda cómo funciona este sistema de derechos humanos de protección. Bueno, permítame, por favor, tenemos mucho de qué hablar y quiero compartir con ustedes una parte de la entrevista que tuvimos con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, porque seguimos hablando de este tema, de las elecciones, de la habilitación de binomios, porque eso es lo que está movilizando a mucha gente. Y entre estas cosas está el tema de las primarias que según el Tribunal Supremo Electoral no pueden suspender y que estaría en manos de la Asamblea Legislativa. Varias son las voces que se han sumado en torno al pedido de suspender este tremendo gasto. Me imagino que aquí podría haber, no sé, un gran acuerdo nacional de los partidos y suspender las primarias desde la Asamblea. ¿Se podría dar una figura así? ¿Sería la única forma de suspender? Pero no es atribución, quiero que me entienda, no es atribución del Tribunal Supremo Electoral. Eso es de la Asamblea. Claro. Si la Asamblea hace esto, habría una posibilidad, digamos, si la Asamblea lo hace. Eso lo tienen que debatir allá. Pero sería la única forma. Por eso lo tienen que debatir allí porque nuestro mandato, es cumplir la ley. Es cumplir aquello que dice. Nosotros administramos procesos electorales, sean estos nacionales, ahora de primarias. Esa era la explicación que daba la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Hoy la diputada justamente presentó un proyecto para que se pueda suspender las primarias. Por favor. Así es, he presentado esta mañana un proyecto de ley modificatoria a la ley 1096 de organizaciones políticas con referencia a las elecciones primarias. Y lo que hace este proyecto de ley es modificar el artículo 29, numeral 2, añadiéndole un párrafo. Si la organización política o alianza ha inscrito a un solo binomio para las elecciones primarias, no se realizará el proceso de votación para dicha organización política y o alianza. ¿Por qué? Porque primero el objetivo de la norma ya ha sido cumplido. Se han definido los binomios al haber un solo binomio por organización política o alianza. Ya se ha cumplido con el espíritu de la norma. La ley de organizaciones políticas lo que preveía era un proceso, un mecanismo de elección para el cual se pueda definir así los binomios para las candidaturas presidenciales. Al ya existir eso, existe además dentro tanto del derecho administrativo como de la ley SAFCO, la propia ley administrativa, un principio de economía de recursos del Estado. ¿Para qué vamos a hacer una elección en la que se va a gastar, que ha sido el monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 26,9 millones de bolivianos, en algo que no va a cambiar absolutamente en nada el resultado? Los binomios están definidos, están ahí, solo hay un binomio. No tiene sentido que llevemos a la población, a los militantes, a hacer todo un gasto del aparato público cuando hay, creo yo, y creo que todos los ciudadanos compartirán conmigo, la idea de que hay gastos mucho más prioritarios, como por ejemplo el gasto de salud. Esta mañana el director del Hospital del Niño estaba justamente reclamando que además su presupuesto es de 23 millones de bolivianos al año, que no, obviamente no le alcanzan para nada. ¿Por qué no donar estos 26 millones de bolivianos para los enfermos, los niños con cáncer, que por lo menos de manera extraordinaria puedan tener esta ayuda extra? Pero gastar el dinero de los bolivianos para hacer un show político simplemente para que vayan a una elección que no es elección, porque elección por definición es elegir entre una y otra cosa. Si yo tengo una sola cosa delante mío, no hay una elección. Es simplemente la confirmación
de lo que ya estamos viendo dentro del panorama de habilitaciones de las organizaciones políticas y alianzas, que son ya los binomios que van a ir a competir dentro de las elecciones generales del 2019. Diputado, ¿por qué se deben llevar adelante las primarias? ¿Cuál es el justificativo en torno a ese planteamiento? Bueno, en todo caso hay que reconocer de que Bolivia hoy transita en la profundización de su democracia, y uno de los objetivos centrales de desarrollar las primarias precisamente es institucionalizar a las organizaciones políticas. Imagínense que si revisamos cronológicamente nuestra historia antes de los 12 años de gobierno, ¿cuál era el escenario? El escenario era, como se dice, los taxipartidos. Venían de los liberales, de ADN, dictatoriales, MNS, MIR, Podemos, y los últimos 4 años, estamos hablando del UD, Unidad Demócrata, que ni siquiera está concluyendo, pero ya está fracturado, ya le han puesto el certificado de difunción en 3, 4 años. Eso no puede ocurrir. Imagínense que el solo hecho de que Rubén Costas no logró alianza, porque esa alianza existe, ahorita está en la Asamblea Legislativa, no logró alianza, pero para las futuras elecciones del 2019 con Samuel Doria Medina, inmediatamente Doria Medina corría dándole su apoyo a Carlos Mesa. Eso tiene que acabar. ¿Pero qué tiene que ver terminar eso con las primarias? Pero en todo caso, el objetivo central es de que en Bolivia existan organizaciones políticas sólidas, con doctrina, con filosofía, con programa de gobierno. Imagínense, nos haremos una pregunta de todas las alianzas en este momento, como periodistas, y se los hago abiertamente esa pregunta a las organizaciones políticas de la oposición de este país. ¿Cuál de ellos tiene programa de gobierno? Ninguno, ninguno. Todos son artificiales, improvisadas, circunstanciales y frágiles. Eso es lo que está demostrando la alianza Rubén Costas con Doria Medina. Pero entonces, esas cosas tienen que terminar. ¿Por qué debe haber primarias? Para profundizar. ¿Profundizar en este qué? caso, la democracia interna. ¿Qué es la democracia? Bueno, en todo caso, desde nuestro punto de vista, nosotros queremos ser claros. La ley de organizaciones políticas así lo establece, que para que existan elecciones primarias no es necesario que existan varios partidos, sino que también existan, como se dice, fórmulas, binomios, aunque sea un binomio, y muchos pueden tener 2, 3 binomios. Estamos Eso de lo acuerdo. establece la ley. Diputado, a ver, si hay un solo binomio, ¿qué se va a elegir? Bueno, en todo caso, dar el respaldo a ese binomio, pero será, como se dice... ¿Pero usted cree que gastar 27 millones o 26 millones 6,9 justifica para ratificar a personas que ya fueron ratificadas en un momento que el país necesita dinero? O sea, ya no necesita dinero para otras cosas. Hablemos solo de salud. ¿Usted cree que realmente amerita ese gasto? No hay un solo partido que tenga 2 binomios. Si hubiera uno solo... perfecto, tiene que irse a las primarias porque hay que elegir. Pero en este caso, todos tienen un solo binomio. ¿Qué necesitan ratificar? Bueno, no le podemos poner precio a la democracia. Hoy lo que se piensa, lo que se tiene como objetivo histórico. ¿Y por qué le ponemos precio entonces a la salud? Histórico, nosotros queremos decir el tema salud, el Estado boliviano jamás ha descuidado. Es una mentira grave que se dice que hoy no existe presupuesto. No, nadie dice que no hay presupuesto. Pero ¿por qué no entonces le ponemos ese mismo ímpetu en el presupuesto para la salud? Es un monto de dinero muy alto. ¿No considera eso que es demasiado alto para ratificar a quienes ya fueron escogidos? Bueno, lo que tenemos que cuidar sobre todas las cosas es de que no ocurra históricamente lo que pasó. Bolivia tiene que consolidar su sistema democrático, tomando en cuenta que las organizaciones políticas tienen que tener una solidez institucional, indefinido. Ya no puede ver, pues, en la historia de que transitemos, en otras palabras, los taxipartidos, que cambiaban de color
Hoy en día podemos encontrar diputadas, diputados en el escenario político que datan desde el liberalismo, ADN, MNS, MIR, Podemos, y hoy están con... Pero es parte de la democracia. Esa práctica tiene que acabar, tiene que acabar. Tiene que acabar y el mecanismo es las primarias. Contigo de que la democratización de las organizaciones políticas, y yo siempre he sido una de las primeras en decir que es necesario que se democratice. Y creo que es fundamental que existan primarias para que pueda existir eso. Pero eso no quita que en este momento, y está justamente en este proyecto de ley que he presentado en la disposición transitoria, no quita que en este instante no hay una sola organización política ni una alianza que presente más de un binomio. Entonces vamos a ir simplemente, podría ir a agarrar y con un voto, un militante, ya sea del MAS, de Comunidad Ciudadana, del partido que fuera, ir y con un voto terminar el asunto y ratificar a estos binomios. Y para eso vamos a gastar 27 millones de bolivianos. Yo creo que no es racional. Incluso en la propia aplicación de esta normativa, de la ley SAFCO y la ley administrativa es muy clara. Hay un principio de economía, de eficiencia y eficacia, que si los actos administrativos no están enmarcados dentro de eso y dentro de el haber cumplido con esos principios y haber cumplido con el objetivo de la norma, que está cumplido porque los binomios están ahí, no va a cambiar absolutamente nada, estaría yéndose además contra la propia ley SAFCO. Estamos gastando el dinero y tirando el dinero y el recurso de todos los bolivianos simplemente para ir, porque queremos ir a hacer una votación para ratificar algo que no va a cambiar el resultado. Yo creo que eso es irresponsable con el país. Y creo que el oficialismo ahí debería reflexionar y decir, bueno, ¿saben qué? En este momento, como no hay más de una opción en los binomios de alianzas, perdón, en las organizaciones políticas de alianzas, creo que lo correcto sería que ese monto de dinero sea destinado a otro sector, a un sector prioritario, ya sea educación, salud, pero gastar eso simplemente en el capricho de megalomanía, de ser ratificados los binomios, me parece una afrenta a las personas que realmente están en situación de necesidad, sobre todo en el sector salud. No me parece racional, no me parece lógico. Yo creo que la ciudadanía ve y dice, es como en una casa, o sea, si tú no tienes dinero para ir al médico, no lo vas a ir a gastar en un espectáculo, ¿no es cierto? Yo no creo que dejarías a tus hijos en tu casa sin que puedan ir a una consulta médica, pero sí llevarlos a que vayan al cine. No tiene lógica que estemos despilfarrando el dinero público, que no es dinero de las instituciones, que es dinero de toda la ciudadanía que nos está mirando, que paga sus impuestos, que hace los sacrificios que tiene que hacer para ser legal y formal en el país, para que lo gasten en eso. El incentivo realmente ahí es ilógico. Diputado, ¿en qué le puede afectar o no al binomio presentado por el MAS el ir o no a las primarias? La pregunta es lo siguiente: ¿cuándo terminamos con los taxipartidos, con los pasapasas? Imagínense, ¿cuándo vamos a tener una verdadera institucionalización de las organizaciones políticas? Pero no me está respondiendo, diputado, le vuelvo a repetir, por favor, ¿qué tiene que ver eso con el tema que está ahorita en debate? 26 millones de bolivianos para ratificar a los binomios que ya están elegidos, que no hay más. No significa que si una persona no va a votar, esto va a cambiar. O sea, más allá de la lógica que usted tiene razón, de que hay pasapasas, de que no hay gente con ideología, todo lo que usted quiera. Estoy de acuerdo con usted. Pero 26 millones para ratificar, ¿en qué le va a afectar a su binomio, al MAS? Que vayan o no. ¿En qué le afecta? Al MAS, sin hablar de otros partidos. Bueno, en todo caso, el MAS es una fuerza política sólida, pero sí, en este caso, a los partidos improvisados, circunstanciales, hoy están con rojo, mañana van a aparecer con amarillo o aparecerán con celeste. Ese es el tema. O sea, nunca vamos a tener en Bolivia partidos institucionalizados con programa de gobierno.
Eso hemos estado arrastrando durante toda nuestra historia. El MAS no de podría los 30 mostrar años, un desprendimiento de los 30 años. en este sentido y en este momento, un desprendimiento, siendo el partido más grande, siendo el partido que tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, siendo el partido de gobierno, hasta les puede servir como campaña electoral. El hecho de que decidan que ese monto pueda ser para los enfermos con cáncer o para cualquier otro sector necesitado, ¿no cree que eso más bien les podría ayudar? Pero la pregunta nos hacemos al pueblo mismo. ¿Cuándo cerramos un candado para que no existe nunca más en la historia pasapasas? Pero ¿usted cree que esto lo va a asegurar? Imagínense lo que pasa. Imagínense, yo le pregunto solamente, usted que está en este momento de UD, el 2014 han firmado un acuerdo. En los 4 años han tenido la capacidad de proponer una visión de país, un programa de gobierno. No, el programa no se existe. Lo presenta en fases no posteriores, existe en este momento, no hay. Pero a ver, colega, no hay un modelo que sustituya. ¿El programa se va a presentar en la elección de primarias y binomios? No. ¿Se va a presentar a los tránsfugas o no? Pero establece que en el binomio debe ir el momento de registrar la personería jurídica, debe ir acompañado del programa de gobierno. Entonces, este es el inicio, compañera Priscila. Perdóname, compañera. Creo que los dos se me están yendo por otro ramo. Y les pido, por favor, que volvamos al punto. El punto es: ¿vale la pena gastar 26 millones para ratificar a los binomios? Esa es la pregunta. ¿Tendrán propuesta para el país? ¿No tendrán? ¿Serán tránsfugas? Que además la misma ley ya va a sancionar eso. El hecho de que no se vote en las primarias no significa que se esté anulando la ley. La ley está y se va a castigar a quienes son tránsfugas, a quienes utilizan la sigla para llegar y luego pasarse a otro partido. Aquí solamente es este concepto. El MAS tendrá ese desprendimiento, porque por lo que he escuchado los demás dicen que no hayan primarias. Pero el MAS, que tiene el poder de decisión en este momento, porque es real, en la Asamblea tienen la mayoría, ¿tendrá ese desprendimiento, diputado? Bueno, yo quiero ser sincero al país. Sincero también con usted, compañera Priscila. Nosotros queremos decir, no le podemos poner precio a la democracia. Hoy el país transita en una transformación. Tenemos que dejar al pasado esa vieja práctica de lo que se ha estado haciendo en los últimos tiempos. Y desde nuestro punto de vista, las primarias tienen ese objetivo, ponerle un candado. Ya no puede haber, pues, organizaciones políticas que hoy están con un rótulo y mañana aparezcan con otro rótulo. Eso tiene que terminar en el país. Ese es el objetivo. Imagínense que en este momento dejamos rienda suelta, en este caso. Seguramente en la próxima semana Rubén Costas va a aparecer en el FRI o aparecerá en otro partido. Eso es lo que han estado haciendo. Eso no se puede admitir. El registro de militantes. No, yo estoy diciendo de que lo que estás diciendo es absolutamente eso es lo que va a aparecer. Absurdo lo que tenemos que partir. Legal. Le he escuchado, compañera. Compañero, pero es colega diputada. Colega. Concluiré y después le voy a escuchar a usted. Lo que tiene que terminar, lo que hay que poner con candado, así oficialmente, de que se tiene que institucionalizar el hacer político en el país. Las organizaciones políticas tienen que ser sólidas en el tiempo. Ya no puede ver, pues, en otras palabras, de que durante 30 años hemos arrastrado 5 corrientes que han cambiado permanentemente en cada circunstancia y en cada elección. Y la ley lo establece, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ya, pero no el día de votación. Tenemos que ponerle un candado para que en el futuro... ¿El candado no se lo puso ya con la ley? Por supuesto, pero entonces, este es el inicio. ¿qué tiene que ver el día de votación? Este es el inicio, compañera Priscila, este es el inicio de las elecciones primarias para darle crédito, confianza, en este caso, credibilidad con el pueblo boliviano de las organizaciones políticas. ¿No creen que más bien va a ser un peso en contra para el MAS, que teniendo solo un binomio cada partido esté gastando ese dinero? ¿No están haciendo ese análisis político que tal vez vaya en contra de ustedes? ¿No sería una forma de desprendimiento? Por lo que me dijo hace rato entiendo que no.
O sea, que no se va a dar ese desprendimiento y que se va a seguir adelante con las primarias. ¿Pero no creen que eso políticamente los puede afectar? Nosotros queremos decir con bastante claridad la historia, los acontecimientos coyunturales que felizmente hay que reconocer. Todo lo que hasta ahora ha ocurrido es para fortalecer la democracia. No es ni para destruir ni afectar, en este caso, al primer protagonista, que es el pueblo boliviano. Y en ese orden de cosas, yo me remito, no le podemos poner precio a este acontecimiento histórico, trascendental que vive el pueblo boliviano. Por tanto, considero de que más bien los partidos políticos en este momento, quienes están tratando de boicotear, de que fracase las primarias, fracase las elecciones, deberían estar preocupados en presentar su programa de gobierno. Deberían estar trabajando todos los días para mostrarle, para conquistar al pueblo, para generar su voto en las futuras elecciones, y no están haciendo eso, sino se están distrayendo, en otras palabras, en cuestiones completamente superficiales y de forma que seguramente eso también va a pesar cuando ya se tome las decisiones. Y por supuesto, nosotros siempre decimos, compañera Priscila, que el que va a tener la última palabra de todo este acontecimiento coyuntural político es el pueblo, el primer protagonista de la democracia. Yo no creo que sea superficial ni de forma el gastar 27 millones de bolivianos, de los contribuyentes, de los ciudadanos que nos están mirando, que son sus recursos, que podían ir al sector salud, que podían ir a poder mejorar la calidad de vida de los enfermos. Eso no es superficial, mi querido colega. Eso yo creo que decir que es superficial es menospreciar y creer que la política está por encima de la salud, del bienestar de la gente, de los ciudadanos y de la propia lógica y coherencia. La lógica y coherencia dicta que los recursos públicos deben ser utilizados de manera coherente, eficiente, eficaz, para el beneficio y el interés del pueblo boliviano, no para el beneficio y el interés de las 10 organizaciones políticas que sean. Estoy plenamente de acuerdo con que la política tiene que reivindicarse en el sentido de que las organizaciones políticas sean realmente inclusivas, donde no hayan machistas, donde no haya una imposición de unos sobre otros. Pero ¿qué está haciendo el movimiento del socialismo? No queriendo ver la lógica, y no solamente la lógica, sino la legalidad desde el punto de vista administrativo y de la ley SAFCO, es imponer un procedimiento de una votación que no va a cambiar en absolutamente nada el resultado, que no va a cambiar en que militantes se pasen o no se pasen de un partido al otro, porque para eso está toda la ley de organizaciones políticas que prevé en otros apartados que no tienen nada que ver con la votación. Ese día, ¿qué va a ocurrir? Van a ir 10 personas, 15 personas, 20 personas o una persona a votar y punto. Y van a votar, ¿entre qué van a elegir? Entre nada. Van a elegir entre un binomio. Entonces van a ir a depositar su voto, y eso le va a costar a todos los que nos están mirando en la ciudadanía 27 millones de bolivianos por el capricho que tiene el oficialismo de no reconocer que al no existir más de un binomio no tiene razón de ser esa votación. Yo no digo que no tenga razón de ser las primarias, ojo, pero yo digo que realmente, y lo planteo en este proyecto de ley, que cuando hay un solo binomio en una organización política, ¿para qué vamos a hacer el gasto de los recursos públicos, del dinero de los bolivianos, simplemente para ir a un acto de autoafirmación propia de las organizaciones políticas? O por último, entonces, que hagan que las organizaciones políticas paguen entonces el proceso. Pero ¿por qué va a tener que pagar el pueblo boliviano? Yo no creo que sea correcto en un país en el que, sobre todo en el sector salud, hay muchísimas deficiencias. Y yo reconozco que se han hecho avances, pero no han sido suficientes, y la gente que tiene que esperar horas de horas en las filas no entiende cómo 27 millones de bolivianos van a un proceso inútil y estéril, mientras que no pueden ir a su casa y darle a sus hijos una salud de calidad y darles
posibilidades de vida incluso a muchos de ellos. Bueno, una situación complicada, así está de polarizado el ambiente político, posiciones encontradas. Queríamos tratar el proyecto de ley, también la justificación, entendemos, del diputado del Movimiento al Socialismo. Pero permítanme cambiar, por favor, porque hemos empezado el mes de diciembre, el mes de la Navidad, de ese sentimiento positivo y de deseos. Así que, por favor, si me permiten, nos vamos a acomodar al lado de nuestro arbolito de los deseos para poner justamente ese sentimiento positivo. Gracias, señor director. Nos vamos a acomodar. Entonces, voy a pedir a mis invitados que se acerquen. Y vamos a colocar... Véngase por acá, por favor, diputada. Diputado, usted véngase acá, a la izquierda. ¿Ve? Y usted a la derecha. Yo me quedo acá para que no me digan nada. Por favor. Ahora sí, empezamos con las damas, por favor. El deseo para el país en nuestro arbolito de todo a pulmón. Bueno, mi deseo para el país, esta es la representación de una niña, una futura mujer. Y mi deseo para el país es que estas mujeres, estas niñas, ya no sufran violencia. No sufran violencia económica, no sufran violencia institucional, no sufran violencia física, porque realmente uno de los mayores problemas que tenemos en el país es que matan a las mujeres, agreden a las mujeres. Incluso en la política hay un acoso hacia las mujeres que realmente deja mucho que desear de nuestro país. Mi deseo es que para el próximo año vayamos avanzando hacia esa sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria, en la que realmente la opinión de las mujeres valga, en la que los liderazgos de las mujeres no sean callados, en la que las voces de las concejalas no terminen en un barranco, no terminen asesinadas. Creo que lo importante es crear esa sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, y además creo que no se crea solamente con la lucha de las mujeres, sino con el compromiso de esos hombres que coadyuvan en esta lucha, que es una lucha de todos. Gracias. Por favor, diputado, su deseo. Mi deseo siempre va a ser que en esta Navidad los bolivianos, las bolivianas tengamos esa sensatez, esa cordura y sobre todo esa madurez que siempre nos ha caracterizado. Imagínense que hemos tenido acontecimientos importantes, la demanda marítima que nos coaccionó entre opositores, oficialistas, logramos pensar en la misma magnitud. Y de la misma manera en esta Navidad, al margen de estas diferencias ideológicas, programáticas, que siempre van a haber en el país, prime la cordura, la sensatez y sobre todo esa madurez política, esa madurez de pensar a los bolivianos y bolivianas para poder sobrellevar nuestra situación. Y estoy convencido que los bolivianos tenemos esa madurez que nos permitirá avanzar y consolidar nuestro sistema democrático en el país. Por favor, coloque su pompita y así se va a ir poniendo bonito nuestro arbolito con los deseos positivos y de cosas buenas para nuestro país, porque eso es la Navidad. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, compañera. Gracias. Sí. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. 9 son los minutos que nos separan de las 23 horas. Siga con nosotros. En breve retornamos con Todo a Pulmón.